Lowpod, tu red de podcasting, presenta Caviar de Fútbol. El futuro ya está aquí. Lowpod, ¿nos oyes? Bienvenidos un día más a Caviar de Fútbol, ya sabéis, el único podcast que habla exclusivamente sobre los jóvenes menores de 21 años. Estamos aquí, yo y José Ángel Arnao. Muy buenas, José Ángel. Muy buenas, Marc. Aquí estamos una semana más, la primera de noviembre, para volver a analizar a estas jóvenes promesas. Sí, señor, estamos aquí, ya decimos, a prácticamente las 5 ya de la tarde de este martes 3 de noviembre y nada. Estamos muy contentos con la reacción que hemos tenido en los últimos programas. Saludar a nuestros compañeros Javier Quirós y Chaparret, junto con Álvaro, que han sido los que nos han dado me gusta y comentado en iVoox. Chaparret, por cierto, hace ilusión a ti, José Ángel, cuando dijiste que vaya suerte poder ver un partido en vivo en esas alturas. Y bueno, la verdad es que sí, que nos das un poco de envidia sana. Y nada, decir que vamos a volver con el formato habitual de este programa. Que nos podéis escribir por redes a nuestro email, que es caviardefutbol@gmail.com. Nuestras redes sociales, la de José Ángel, el Twitter, es @José Ángel Choche, la mía es @MaluFoot. Y nada, José Ángel, sin más preámbulo, pues vamos a empezar con este 11 que, bueno, está cargado de talento y una mezcla, digamos, exótica que a mí me mola bastante en este 11. Sí, la verdad que es una mezcla, como tú has dicho, bastante exótica, porque entran jugadores con varias nacionalidades o varios orígenes, y que hoy vamos a tocar ligas no fuera de las habituales, ¿no? De liga alemana, francesa, italiana. Pues vamos a tocar otras ligas, así que va a ser un 11 bastante variado. La verdad es que sí, y bueno, lo que decimos, empezamos por el primero de ellos y nos vamos a hablar de nuestro portero esta semana, que es Oliver Christensen, portero del Odense, que bueno, esta semana la verdad es que jugó ante el Horsens, logró la portería cero haciendo 5 paradas, 3 de ellas dentro del área, una de ellas me has comentado tú que la había visto mejor, con más detenimiento, de mucho mérito. Hay que decir que es un portero con una gran envergadura, José Ángel, y que además es el actual portero titular de la selección danesa sub-21, que por cierto ya está clasificada para el próximo europeo sub-21 de marzo. Sí, así es. Veremos a Oliver Christensen en ese europeo sub-21 y, como hemos comentado, pues tuvo, dentro de las varias paradas que tuvo para la victoria de su equipo, el Odense, ante el Horsens por 1-0, tuvo una de mucho mérito en la que consigue corregir su posición para evitar que el delantero del Horsens, que estaba totalmente delante de la portería solo, llegase a tocar el balón, ¿no? Y empatase el partido. La verdad que es un portero a tener muy en cuenta, principalmente por su estatura, 1,90 m. Sí, tiene muy buena planta, también es un portero de buenos reflejos, la bloca siempre que puede, y lo que decimos, ¿no? Ya lleva una temporada siendo titular en este Odense, que es un equipo, digamos, bastante modesto, aunque habitual, de la Superliga danesa. No es habitual que esté en la parte de arriba, pero que bueno, que en Oliver Christensen ha encontrado un meta de garantías y que además, lo que decimos, puede tener esa repercusión a nivel nacional, cuando quizá pues Kasper Schmeichel, el actual portero sub-20 de la absoluta, pues tenga que dar ese paso atrás. Sí, totalmente. Oliver no va a tener nada de prisa, ¿no? Al final, siendo tan joven, con solo 21 años, tiene tiempo de sobra para finalmente alcanzar la titularidad en la selección danesa. Al final es cuestión de tiempo que a Peter se le vaya acabando la carrera y le toque el momento a Christensen, un portero que, como comentábamos, pese a ese 1,90 m, no es un portero que se habitúe simplemente a quedarse bajo palos e intentar hacerse fuerte por arriba, sino que luego no tiene ningún miedo en salir bajo palos a tener que achicar espacios o incluso a salvar alguna que otra pelota complicada. Pues sí, la verdad es que, como decimos, ya lleva una temporada siendo titular en el Odense, la 19-20, juega todos los partidos como titular de su equipo. Ya asomó hace 2 temporadas
aunque fue, como decimos, la temporada anterior la que se asentó, y en esta, pues de nuevo, titular indiscutible en su equipo. Y José Ángel, pues es un portero que al menos parece que su futuro puede estar lejos del Odense, y no sé si ir al extranjero, pero al menos un equipo como Copenhague, Midtjylland, si sigue compitiendo en Europa, puede ser un destino bastante apetecible. Sí, yo creo que a un equipo más superior de su propia liga creo que sería el siguiente paso adecuado porque todavía le veo un poco verde quizás para dar el salto a otra liga más potente, ¿no? Del continente europeo. Creo que es joven, es muy joven sobre todo para la posición de portero. Así que con esa paciencia y además contando ya con la titularidad en el Odense, todo lo que sea ir poco a poco y con buena letra va a ser positivo para Christensen y ojalá en un futuro más adelante pueda dar el salto a otra liga de mayor nivel. Pues sí, esperemos que sí para el bueno de Christensen. Y nos vamos a otro que, bueno, este no está nada verde, José Ángel. Hablamos de Tariq Lamptey, un jugador que en este inicio de temporada nos maravilló. Pegó un pequeño bajoncito en los últimos partidos, pero bueno, volvió a ser fundamental en la victoria en la derrota del Brighton ante el Tottenham. Pero bueno, él marcó el gol de su equipo, ese gol que hacía en momentáneo 1-1. Parecía que el equipo de Graham Potter podía sumar un punto en el nuevo Hart Lane. No fue así con el gol de Gareth Bale, pero José Ángel ha vuelto al mejor nivel, un jugador que en este principio de temporada dio mucho que hablar en la Premier League. Sí, totalmente. Para nada está verde. Quizás su anterior equipo, porque recordemos que antes del Brighton pertenecía al filial, a la cantera, a las categorías inferiores del Chelsea. Quizás allí sí que pensaban que estaba verde y la verdad que está sorprendido a todo el mundo en el Brighton. Un jugador que sube la banda como el primero y pese a esa baja estatura, 1,64 m, es que lo suple con otras cualidades, sobre todo con esa velocidad. Sí, sí, es un jugador, pues como decimos, un cambio de ritmo tremendo, mucha velocidad, y que bueno, que es la primera temporada que está jugando prácticamente en el profesionalismo, porque la temporada pasada ya estuvo cedido al Brighton, juega 8 partidos, 7 de ellos como titular, y ese fue su primer asomo en la Premier League. Había apenas disputado media horita con el primer equipo del Chelsea. Y bueno, en esta, por lo que decimos, en el primer partido ante el Chelsea de la temporada del Brighton, que es el que yo vi, a mí me pareció de un impacto tremendo. Un jugador que incluso hasta el cierre de mercado se especulaba que podía ir al Bayern de Múnich con suplente de Pavard. O sea que estamos viendo un jugador que ahora mismo yo creo que en el Chelsea estarán tirando de los pelos, porque hay que decir que es canterano del Chelsea, juega la UEFA Youth League, donde por cierto allí nos dejó una grata impresión a los que seguimos esta liga, y bueno, siendo finalista en la 2018-2019 y en 2017-2018. Y bueno, el Chelsea no se ha guardado, lo que sepamos, una opción de compra, sino que el Brighton lo compra este mercado de verano. Y bueno, Juan Ángel, todo un acierto del equipo de Brighton. Sí, todo un acierto del Brighton y se están frotando las manos el resto de grandes potencias europeas, ¿no? Como tú has dicho, ya sonaba para grandes equipos de la liga alemana. También recientemente hemos oído de posible interés del Atlético de Madrid aquí en España, así que lo disfruten los del Brighton porque no sabemos cuánto tiempo puede llegar a durar allí en el conjunto inglés. La verdad que es un jugador que ha empezado de titular, teniendo mucha importancia en su equipo en este inicio de temporada. Ya lleva 3 asistencias, una cifra que puede llegar a sorprender a estas alturas, pero que viéndole jugar no sorprende tanto porque es un jugador que sorprende mucho porque llega desde atrás y sorprendiendo a los rivales y dando unos centros de mucho nivel. Sí, además el Brighton de Graham Potter es un equipo que juega bastante al fútbol, que no está teniendo, yo creo que los resultados que merece. Creo que el Brighton está haciendo mejor fútbol del que dice la tabla, pero bueno, al final lo que cuenta son los puntos y deberá mejorar el equipo, ya decimos, de Potter. Pero lo que decimos, Tariq Lamptey, un jugador que ha sorprendido muchísimo. Quizá José Ángel, el Chelsea tuvo las dudas, quizá por su aparente falta de físico, sobre todo de altura, porque ya vemos que físicamente lo que es tren inferior es muy potente, pero quizá
por ese problema de falta de altura, por ahí el Chelsea vio más fiable continuar o dar más progresión a Reece James, que es actualmente su lateral titular. Sí, es lo que venimos comentando, ¿no? Que esa falta de altura, aunque la suple con otras cualidades, sí que puede pues ser un punto débil, ¿no? De este jugador a tener en cuenta. Creo que incluso en uno de los goles del Tottenham, quizás con un poquillo más de altura hubiese podido parar el pase que luego da pie a uno de los goles del conjunto de Londres. Así que veremos cuánto le puede llegar a limitar la estatura a lo largo de su carrera, pero es que luego con lo bien que se abre a banda, ¿no? Que siempre está pegando a la línea de cal, le da una profundidad al equipo muy importante. Yo creo que tiene cualidades de sobra para que a lo largo de su carrera nos olvidemos de su 1,64 m. Sí, además lo que decimos, ¿no? El esquema, ya no el juego, sino el esquema del Brighton le viene muy bien, porque es con tres centrales, pues lo que decimos siempre, los carrileros tienen toda la banda y una preocupación, digamos, menor en defensa, y eso lo aprovecha muy bien, pues como tú dices, José Ángel, para siempre estar, ese sube y baja, pues toda la banda, y por eso creemos que, como has dicho, lleva 3 asistencias, pero creo que va a acabar la temporada con bastante más. Sí, totalmente. O sea, con esa capacidad de sorpresa ante las defensas rivales, Tariq Lamptey se puede hinchar a asistir a sus compañeros e incluso, ¿por qué no subir algún que otro gol al marcador? Pues sí, y bueno, de la falta de altura de Lamptey a la altura de un Igor Diveyev, que central del CSKA de Moscú, José Ángel, que a este no le sobran centímetros, 1,93, un central que recientemente, o mejor dicho, en los últimos días ha sido llamado para la selección absoluta rusa, lo que va a ser su debut en los partidos que va a tener la selección rusa ante Moldavia, Turquía y Serbia. Actualmente está jugando en la sub-21 y está jugando también como titular en el CSKA. Y esta semana, pues ante el Rotor, pues es él quien rompe esa lanza de un CSKA que se ha metido primero, y entre otras cosas es por el gol que marca este fin de semana, decimos, y que le sirvió la victoria a su equipo. Sí, totalmente. La verdad que la pareja de centrales que hemos escogido hoy, centímetros no le falta a ninguno de los dos, ¿no? Y el ruso pues destaca con ese 1,93 m, pero luego no solo se basa en esa altura, luego también con el balón en los pies se sabe defender muy bien, tiene capacidad para sacar el balón tanto en corto o en largo y luego incluso conduciendo, incluso intentando romper líneas a base de conducción, ¿no? Le hacen un central bastante a tener en cuenta por esas dos cualidades, tanto técnica como física. Sí, además está siendo titular, ya la temporada pasada ya lo fue aquí en el CSKA, y bueno, hay que decir que es un central que en Rusia tiene mucho futuro en sus botas, y como decimos, pues el primer paso va a ser esa convocatoria con la absoluta. Hay que decir que al CSKA llega hace 2 temporadas procedente del Ufa, que es un equipo bastante modesto de la primera división rusa. Allí debuta, hace su primer amago, y entre eso y las buenas referencias de las inferiores rusas, pues el CSKA, como decimos, en la 18-19 se lo trae cedido, lo hace bastante bien, y a partir de ahí ya el CSKA lo compra por 1,5 millones de euros, y bueno, como decimos, ¿no? 2 temporadas, que esta y la anterior juega mayormente todos para titular, y en esta pues no se ha perdido de hecho ni un minuto. Sí, totalmente, una muy buena inversión por parte del CSKA de Moscú y la verdad que es un central con mucho futuro porque ya está a esta temprana edad que demuestre tanto, la verdad que tiene mucho valor y mucho potencial, ¿no? Que incluso, como hemos comentado, ya le ha convocado la selección nacional de Rusia y es un central que, bueno, pues expeditivo, con buena colocación. Quizás a veces guarda demasiado su posición y eso luego le dificulta a la hora de tener que ir a presionar o a achicar espacios o intentar anticiparse porque llega un pelín más tarde, pero como comentamos, centrales de tan jóvenes tienen mucho por mejorar por delante y eso se lo va a dar en parte la experiencia que vaya adquiriendo. Sí, la verdad es que nos gusta tanto que este Chesca se haya puesto primero en la Liga Rusa, porque tiene mucha gente joven. De hecho, su compañero en la LG La Zaga, que es Karpov,
también es un jugador de 18 años muy joven, pero bueno, es que el Chesca está repleto de ellos, porque bueno, ha fichado este verano, por ejemplo, a Bruno Fuchs, a Echuque, que es un nigeriano con 22, pero que bueno, no deja de ser joven, también a Adolfo Gais, que es el fichaje de Campanillas de este verano, y bueno, muchos jugadores que, bueno, salvo los míticos Zagoev, Akinfeyev, un equipo, José Ángel, muy joven, este Chesca de Moscú, que esta semana, como decimos, se han puesto líder en Rusia. Sí, a Kinkev y Zagoev yo creo que igual llega a 2040, 2045 y aún siguen ahí en el CSKA, ¿no? Pero sí que está bien que el equipo ruso se vaya nutriendo ya o sea, vaya invirtiendo en gente tan joven y posiblemente al cabo de la temporada Igor no sea el primer jugador del CSKA que vayamos metiendo en el 11. Pues no, esperemos que no, y de hecho seguro que no, y si van a este ritmo ya veremos, pero bueno, vamos a hablar ya del otro central y pasamos de un líder prácticamente a un colista, que no lo es el Schalke, pero es penúltimo, así que, y bueno, con 2 puntos bastante mal ha empezado el equipo de Gelsenkirchen, pero esta semana, pues José Ángel se les abrió un rayo de luz con la aparición, digamos, de Malik Thiaw, jugador del año 2001 central, que bueno, marcó ese gol del empate ante el Stuttgart y que bueno, le permite sumar un puntito ante un equipo como era el Stuttgart que venía muy en forma, así que se podría decir que es un buen punto a estas alturas para el Schalke. Sí, totalmente. Cualquier cosa que sea sumar para el Schalke ahora mismo son buenas noticias. La verdad que duele un poquillo ver a un equipo como el Schalke con lo que ha sido, ¿no? Que hemos visto incluso un gran jugador español como Raúl González Blanco llegó a jugar allí. Con lo que ha sido el Schalke, verle ahí tan abajo, pues la verdad que cuesta y es uno de los candidatos a descender esta temporada en la Bundesliga. Así que cualquier nota positiva es bien recibida, ¿no? En el conjunto alemán, como es la de Malik Thiaw, un central de 19 años, 1,91 m, o sea, va muy bien por arriba. Es más, así llega el gol que marca en este partido pero no, veremos a ver cuánto le dura allí, porque ya hay, por lo que he visto, interés de varios equipos importantes de la Premier League. Sí, sí, con ese físico no era para nada descartable que se interesaran equipos de la Premier. Y bueno, hay que decir que él tiene una historia bastante curiosa, porque primeramente él es de padre senegalés, de madre finlandesa, nacido en Düsseldorf, en Alemania. Él precisamente aparece, o bueno, hace su primera aparición en un equipo como el Calcum Wittlaer, es un equipo bastante modesto de Düsseldorf. Luego ya pasa al gran equipo de la ciudad, que es el Fortuna, y a partir de ahí pues hace un periplo por varios equipos importantes de la Bundesliga, bueno, en divisiones inferiores. Está un añito en el Leverkusen, luego pasa 4 años en el Gladbach cuando todavía es cadete, y ya en 2015 ingresa en la cantera del Schalke con el que debuta la temporada pasada, que juega apenas 3 partidos en el primer equipo en la recta final. Este año ya lleva 2 como titular y bueno, tras la actuación de este fin de semana, José Ángel, no es descartable para nada, diría yo, que continuara como titular y afianzándose ante los problemas defensivos del Schalke. Sí, totalmente, viendo el nivel en defensivo que está ofreciendo el Schalke, ya quizás desde la vuelta del confinamiento, ¿no? Todos recordamos el primer partido después del confinamiento que jugaran contra el Borussia Dortmund, que está claro que el Borussia Dortmund tiene un gran potencial, pero eso no quita que el Schalke estuvo bastante flojete, así que ahí tiene una gran oportunidad en la que afianzarse en el eje de la zaga, tío, y veremos hasta dónde puede llegar y cuánto dura, como ya hemos comentado en el Schalke, pero bueno, es un central que va muy bien sobre todo al corte, que no tiene problema de ir de hacer de entrar, ¿no? Es un central bastante decidido y que luego también, aparte de central, también puede jugar de pivote. Sí, buena salida de balón y a veces lo hemos visto colocado ahí. También hay que decir que todavía no ha sido internacional con ninguna selección. Le llamó Finlandia, sub-17, para representar ya ahora un par de años y él no tenía claro por qué país todavía representar. Aplazó lo que es la llamada o no decidió ir con Finlandia y bueno, veremos al final por qué país se acaba decantando. La verdad es que, bueno, nos gustaría verlo quizá más en Senegal, ¿no? Que es donde tiene más opciones y una selección quizá más emergente, aunque Finlandia, como sabemos, va a disputar la próxima Eurocopa y también sería buen destino, ya que en Alemania, por lo menos ahora, José Ángel, lo vemos bastante complicado. Sí, totalmente. En Alemania va a estar muy complicado. Todos sabemos el gran nivel que siempre tiene la selección alemana, que siempre es candidata a lo máximo.
Y luego, pues como tú has dicho, en Senegal o en la selección finlandesa es donde más hueco tendría. Y yo, a mí sinceramente, está claro que obviamente la selección africana también me gustaría, pero ¿por qué no en una selección finlandesa, ¿no? Que este año se ha conseguido meter, bueno, que recientemente ha conseguido ese pase a la Eurocopa de este verano. Y bueno, destacar sobre todo, cuando has comentado lo de la buena salida de balón, es en parte también porque es ambidiestro, o sea, es un central que tanto puede sacar el balón con la diestra como con la zurda. Sí, sí, la verdad es que, bueno, es un jugador bastante a tener en cuenta, un rayo, como decimos, de esperanza para un Schalke que está bastante mal, por suavizarlo de alguna manera. Y ya pasamos a nuestro siguiente protagonista, como es Ryan Aït-Nouri, que debutaba con el Wolverhampton. Y José Ángel, lo que es llegar y besar el santo, porque marcó el primer gol de la victoria 2-0 del Wolves ante el Crystal Palace. Sí, marcó uno de los goles en la victoria del Wolves, como has comentado, y la verdad que Ryan Aït-Nouri, internacional sub-21 con Francia, cedido por el Angers, si no me equivoco, la verdad que yo creo que va a ser muy importante en este esquema del Wolves, que al igual que el del Brighton, pues también da mucha libertad y potencia mucho la posición de carrilero. Sí, sí, la verdad es que es un jugador que le va a venir como anillo al dedo a Nuno con esa baja de larga duración de Johnny Otto, el jugador español. Y la verdad es que es un jugador que ya lleva, a pesar de su juventud, como decimos, de año 2001, lleva 2, 3 años en el Angers siendo titular. Un jugador que en Francia tenía muy buen cartel. De hecho, aunque está cedido en el Wolves, tiene una opción, creo que es obligatoria, de compra de 20 millones. Así que vemos que el Wolves ha pagado una cantidad bastante importante, y decir que es un jugador de origen argelino, sus padres, él es nacido en Francia y, bueno, está jugando ahora mismo con la sub-21 francesa, titular, está siendo él el jugador titular junto con Fode Ballo-Touré, que está siendo su suplente. Y bueno, José Ángel es un jugador que le vemos, yo al menos le veo bastante potencial para este sí poder intentar dar el salto en unos años en absoluto. Sí, totalmente, totalmente podría dar el salto a la absoluta porque potencial lo tiene y sorprende mucho porque sí que es cierto que es relativamente alto, ¿no? 1,80 m, buena estatura, pero luego es muy liviano, es muy delgadillo, ¿no? Y sorprende verle subiendo la banda y ser uno más en ataque, ¿no? Al final es un lateral, pero perfectamente podría ser un jugador ofensivo de banda, ¿no? Así que es un jugador con esa polivalencia dentro de su carril, que siempre se suma al ataque como uno más. Y quizás lo que a mí más dudas me generaría, ¿no? El filón que pueden tener los delanteros rivales a su espalda, ¿no? Con esos espacios que puede llegar a dejar atrás. Sí, la verdad es que ahí donde más problema debe tener, porque ofensivamente decimos un jugador para ser lateral carrilero bastante completo. Lo vimos en el Angers esta misma temporada hacer un muy buen partido ante el PSG, aunque su equipo acabó goleado. Y bueno, en el primer partido ante el Wolves, pues lo que hemos dicho, ¿no? Llega desde atrás para marcar un gol con su pierna zurda. Y la verdad es que yo creo que va a tener, le auguro muy buen futuro en el Wolverhampton. Hay que decir que él viene del Paris FC. Él, bueno, juega en varias academias de París hasta que juega en el equipo que actualmente está en Ligue D. Y lo ficha en 2016 el Angers, pero hay que decir que antes, durante ese periodo que él pasa del Paris al Angers, pues el Southampton, un equipo inglés donde mira ahora está, lo quiere fichar y ofrece, creo que son una cantidad cercana a los 5.000 euros en ese momento, que bueno, que luego José Ángel se convierten en los 20 millones que vale ahora. Sí, al final en esto del fútbol o lo compras barato o luego se te puede ir por las nubes el precio, ¿no? A la mínima que se revaloricen o tengan una oportunidad en un gran escaparate. Y lo que va a subir, y lo que va a subir en los próximos meses o incluso años, Ryan Aït-Nouri, porque como comentábamos, el potencial que tiene es totalmente increíble y vamos a tener la suerte de verlo en uno de los equipos que más están dando que hablar en las últimas temporadas, como es el Wolverhampton.
Sí, habrá que tener cuidado con él. Es un jugador que no me olvido decir que ha tenido tiene problemas de lesiones durante la temporada. La temporada pasada se perdió, creo que fue 2 meses, justo antes del parón del coronavirus por alguna lesión. Suele arrastrar lesiones, eso quizá le lastre un poquito su potencial, pero yo creo que si mantiene o deja las lesiones de lado es un jugador, como decimos, con gran potencial. Y ya nos pasamos a otro jugador que es José Ángel. Este fin de nos ha maravillado en el derbi de la Lanterna, como es Nicolo Rovella, que juega en el Génova y que estuvo muy bien en ese derbi ante la SAM. Sí, totalmente, qué mejor, hablando de escaparates donde lucirse, ¿no? Que comentábamos antes, pues qué mejor que en un derbi como el Genoa-Sampdoria de la Liga Italiana, uno de los derbis más importantes del calcio, y Nicolo Rovella fue uno de los jugadores a tener en cuenta, que pese a ese empate estuvo cerca de hacer el 2-1. Sí, sí, como decimos, fue un jugador que no tuvo impacto directo en el marcador, pero es que yo creo que del Génova fue de lo mejorcito y como tú dices, estuvo a punto de marcar ese gol que le hubiera dado la victoria a su equipo. Él es un jugador, como decimos, criado en Génova y ya internacional con Italias inferiores y un centrocampista, pues de los que estamos viendo últimamente en Italia, como pueden ser su tocayo Nicolo Varela o también Sandro Tonali, por ejemplo, ¿no? Jugadores dentro del campo que tiene muy buen toque de balón. Sí, así es. Yo si fuese seleccionador italiano, de cara al futuro me frotaría las manos, ¿no? Porque están saliendo centrocampistas de muy buen trato con el balón. Y bueno, Nicolo Rovella tiene una gran visión de juego, no le quema el balón en los pies, siempre encuentra líneas de pase y con compañeros con los que conectar. Y luego, cuando no lo tiene, pues siempre se ofrece para darle soluciones a sus compañeros, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un jugador bastante interesante y bueno, que yo creo que dentro, si se afianza desde el año 2001, lo hemos dicho, yo creo que como decimos, si se afianza en el Génova, que apenas lleva 2 partidos esa temporada, pues bueno, puede ser un jugador muy apetecible para los grandes, ¿no? Como decimos, es que es un jugador bastante joven que todavía no ha tenido prácticamente oportunidades en el Génova, pero que en vez de salir cedido, pues el equipo genovés se lo ha querido quedar esta temporada y ya está siendo importante para Rolando Marán. Sí, totalmente. Y además es un centrocampista que pese a su físico, pues es más, así como el de Ryan Adnui, ¿no? Que comentábamos que es muy liviano, pues Nicolo Rovella igual, pero no le resta a la hora de tener que remangarse y ayudar atrás, ¿no? Es un centrocampista que no solo tiene buen pie, sino que luego se compromete en tareas defensivas y eso es todo una alegría, ¿no? Para los entrenadores y yo creo que va a ser un jugador a tener en cuenta que pueda dar en un futuro, ¿por qué no?, el salto a un equipo de más nivel en la liga italiana, porque al fin y al cabo tiene solo 18 años. Pues sí, la verdad es que es un jugador a tener en cuenta, lo vamos a seguir mucho en esta Fiora. A mí es un jugador que me ha gustado mucho y bueno, que seguiremos todos. Y sin más dilación, José Ángel, presentamos al que ha sido el MVP de la jornada y su actuación brutal, Abu Francis, en la victoria 4-1 de su Nordsjælland ante el Midtjylland, actual campeón danés. Y es que, José Ángel, marca 2 goles, da una asistencia, pero es que son golazos y además que tiene una superioridad y un impacto en el partido que es brutal, ¿eh? Sí, es brutal lo de Abu Francis, ¿no? Sí, lo teníamos situado como centrocampista, pero en este partido parte muchas veces desde banda, incluso llega a punta. Es un jugador muy polivalente, puede jugar en diferentes posiciones. Lo habitual es ahí en el centro del campo, pero luego se mitiga en ataque como uno más. Es una potencia física y como tú has dicho, 2 golazos, como 2 soles. O sea, la Sobre, verdad que sí. sobre todo el segundo, ¿eh? El segundo, para que no lo haya visto, es que es una auténtica pasada porque es una jugada que está escorado en el borde de la frontal del área y es que la mete por la otra escuadra a palo cambiado, ¿eh? Sí, sí, le iba a decir a la gente que si tienen la oportunidad, bueno, si tienen la oportunidad, no, ya obligación, deberes, les ponemos deberes, que vean los goles del North Highland para ver esas 2 obras de arte de Abu Francis. Sí, sí, la verdad es que es otro jugador fruto del convenio que tiene el North Island con la academia ganesa Right to Dream. De, por ejemplo, salió nuestro querido Mohamed Kudus, que la temporada pasada jugaba en este equipo, y se fue al Ajax procedente de la misma academia.
y bueno, le está dando mucho buen rendimiento, no solo económico, sino también en el terreno de juego, porque tiene a varios jugadores también, como Sulemana, Atanga, Francis, Diomandé, que es un jugador costamarfileño, pero que también viene de esa misma academia, Guletzi. O sea, tiene varios jugadores ya en el primer equipo, y ese convenio que está haciendo muy fuerte al North Island, y como decimos, Abu Francis posiblemente va a ser el próximo Mohamed Kudus. Sí, totalmente. Posiblemente siga los pasos de Mohamed Kudus y no exactamente al Ajax, no tiene por qué ser el Ajax, ¿no? Pero que sea otro de los próximos jugadores del North Highland que dé el salto a una liga de mayor nivel en Europa, ya sea la holandesa u otra. Hay que decir que ya lleva, en esta temporada ya lleva 3 goles, una asistencia, y yo creo que esas cifras a lo largo del año se van a ver incrementadas. Tampoco sabemos decir muy bien, José Ángel, una calificación de su posición natural en el terreno de juego, porque es que le hemos visto jugar entre las posiciones. Él normalmente lo hemos visto en el centro del campo, pero es que lo hemos visto de media punta, de extremo izquierdo, extremo derecho, incluso de delantero. Sí, sí, es que como comentábamos en el partido contra el Midtjylland, que si no me equivoco juega hoy contra el Ajax, quizás al actual campeón le está pesando la Champions, pero eso no le quita mérito a la victoria por 4-1 del North Highland. Como decíamos, Abu Francis nos lo esperábamos en el medio y nos ha sorprendido en posiciones ofensivas. Sí, ante el Midtjylland, por cierto, juega de extremo izquierdo. No sé si hemos dicho, es del año 2001. No ha sido todavía internacional con Ghana, cosa que nos sorprende, pero es que llegó hace apenas un añito de la academia ganesa, bueno, que decimos que va haciendo torneos como el torneo de Viareggio en Italia, también jugó un torneo en Japón y de ahí lo ficha ya el North Island, y la temporada pasada ya juega en el equipo. Está un poco solapado lo decimos, por Mohamed Kudus, que es el jugador que tiene gran impacto la temporada pasada. Pero bueno, él va asomando va haciendo sus pinitos, marca 3 goles en 20 partidos, y en este, que lleva 5, pues ya ha igualado esa cifra, José Ángel. Sí, totalmente. Abu Francis, como comentamos, por cifras yo creo que su temporada no va a ser. Yo creo que va a acabar la temporada con muy buenas cifras, sobre todo por esa polivalencia, ¿no? Que le permite sumar desde el centro del campo a posiciones ofensivas, y un jugador que a sus 19 años, 1,82 m, yo creo que tiene mucho, mucho cartel, sobre todo al fin y al cabo los ojeadores de los grandes equipos ya deben estar al tanto de que el North Highland tiene ese convenio con una academia africana y van a estar atentos de todos los jugadores que puedan ir saliendo de allí. Abu Francis es uno de ellos, jugador que, por cierto, así investigando un poquito sobre él, comentaba en una entrevista que dice que no le dedica tanto tiempo al fútbol como otros compañeros porque está muy interesado en el arte. A ver, esperemos que no se nos pase a Bellas Artes, porque sería una lástima. Esperemos que no, por nuestro bien, quizá no por el de Bellas Artes, pero igual para su bolsillo, igual sí que es un cambio importante, así que esperemos que siga jugando al fútbol. Y bueno, ya pasamos de jugador y nos vamos a otro jugador que también nos ha impactado mucho, como es Pedro Neto, otro jugador del Wolverhampton, que estuvo brillante como he dicho, en la victoria del Wolves ante el Crystal Palace 2-0, dio la asistencia del segundo gol, pero no fue solo eso, Juan Ángel, porque yo creo que fue el hombre del partido. Porque es que martirizó a la defensa del Palace durante todo el momento. Sí, totalmente. Y la verdad que el pobre Crystal Palace, si ahora mismo lo pensamos, por una banda tenía a Ryan Aït-Nouri y por la otra banda cambiada tenía a Pedro Neto, ¿no? O sea que vaya dolor de cabeza entre los dos para el conjunto, para la defensa del Palace, ¿no? Como hemos dicho, Pedro Neto fue bastante importante en esa victoria por 2-0 y la verdad que es un jugador, pues de los últimos que están, de todos estos que están saliendo del país luso, de Portugal, y actual jugador de la selección sub-21. Sí, sí, un jugador muy habilidoso, sobre todo de esos que nos gustan, porque todavía utiliza muchísimo el regate, le gusta mucho, mucho encarar. La verdad es que está haciendo una muy buena dupla ahí por detrás de Raúl Jiménez con Daniel Poense, con el que se entiende muy bien y intercambia posiciones muy frecuentemente. Y bueno, hay que decir que cuando el Wolves se desprende, o bueno, cuando el Liverpool ficha a Diogo Jota, hay que decir que ya el Wolves tenía en mente que ese jugador iba a sustituirle,
y de hecho bueno, digamos que la confirmación de ello es que esos 60 millones que da el Liverpool al Wolves por Diogo Jota los mete en otras posiciones, porque en esta pues ya tenían claro, José Ángel, que Pedro Neto iba a ser su sustituto natural. Sí, Pedro Neto como su sustituto natural yo creo que ha sido la mejor opción posible, sobre todo por la proyección que pueda tener este jugador. Y como comentabas, lo que más nos gusta es eso, esa capacidad de desborde, de veloz, de regate, de uno contra uno que tiene. Sí que es cierto que quizás puede ser que a veces abuse de ello, sea un poquillo egoísta, más en mucho balón, y eso le propicia a tomar a veces malas decisiones o perder el balón. Pero es que, claro, si consigue irse de sus defensores o arrastrarlos para crear un espacio para los compañeros, prefiero que arriesgue 3 veces en intentar regatear que un jugador que nunca intenta desbordar, ¿no? Al final cada vez quedan menos jugadores de este estilo, que tengan uno contra uno, y la verdad que es muy bonito de ver Pedro Neto en el terreno de juego. Sí, es un jugador que a mí me gusta personalmente bastante. Hay que decir que él sale del Braga, él es de Viana do Castelo, sale del Sporting de Braga, incluso debuta en el primer equipo, pero en el 2017 se va cedido al Lazio, donde bueno, tiene poco protagonismo. Se va una temporada cedido y a la otra el Lazio lo compra, está jugando en el equipo Primavera, pero bueno, es cuando la temporada pasada, cuando ya el Wolverhampton, ya siendo propiedad del Lazio, pues vuelve a comprar al jugador y bueno, el Lazio le saca un beneficio en apenas un año de 8 millones, porque lo compra por 11 y lo vende por una cifra cercana a los 19, y bueno, al final no sabemos quién se va a arrepentir más de la operación, si el Lazio o el Braga de dejarlo escapar antes, pero bueno, es un jugador que yo creo que va a tener mucho futuro en la Premier League. Sí, totalmente. Yo también lo pienso que en la Premier League, por el estilo de la liga inglesa, creo que Pedro Neto puede explotar muy bien, ¿no? Esa explosividad que él tiene en su juego. Y por una parte, yo creo que la Lazio, pues, agradecerá esos 8 o 9 millones que ha dejado de beneficio, pero por otra parte, claro, ves lo que has dejado escapar, ¿no? El talento que has dejado escapar, que quizás con unos años más igual lo hubieses podido vender a un precio todavía mayor, pero sí, yo creo que un poquillo de los pelos sí que se van a tirar pese a ese beneficio económico que hayan podido obtener. Sí, la verdad es que sí. Y de Pedro Neto nos vamos a otro jugador muy talentoso que juega en el PSV Eindhoven y que esta semana pues ha vuelto a salirse. Hablamos de Noni Madueke, jugador de inglés del año 2002, muy jovencito todavía, de 18 años, con descendencia nigeriana, que por ahora comentaremos una noticia que ha salido en la última hora, pero que bueno, en la victoria de su equipo ante el Den Haag, pues es que estuvo impecable, y eso que salió a la media parte, y al final José Ángel decidió prácticamente el marcador con 2 goles en la segunda parte. Sí, es un partido que donde el PSV se podría haber hinchado a goles, pero que finalmente marcó bastantes, 4, pero podrían haber sido mucho más. Pero bueno, hasta que no es Madueke el que termina de desencadenar, de sentenciar ese partido, no iba 1-0, hasta que llega Noni Madueke y hace el 2-0, posteriormente hará el cuarto gol de su equipo. Es un jugador que muy importante, ¿no? Para certificar esos 3 puntos para el PSV, conjunto que este año juega la Europa League en el grupo del Granada, y es un extremo zurdo, pero que juega en banda derecha, banda cambiada, y tiende mucho a irse al centro. De ahí el primer gol, ¿no? El primer gol remata fuera del área y en una posición central. Sí, es un jugador muy potente, con mucha habilidad en su pierna izquierda, la verdad con la derecha todavía no lo está haciendo nada bien, pero me comentabas off the record que has leído que la está intentando trabajar, y bueno, es un jugador que yo creo que tiene esa tendencia de irse al centro jugando en banda derecha, que también es muy inteligente para saber dónde más puede hacer daño al rival. Decir que llegó al PSV en el año 2018, que antes estaba jugando en la cantera del Tottenham, pero que se le acabó el contrato y decidió cambiar de país ante la oferta de los holandeses. Hay que decir que también estuvo a punto de fichar por el United, que en ese proceso también le ofertó, pero al final él, en un movimiento bastante sorprendente, pues bueno, al final se va a los holandeses,
y nada, es un jugador que creo que va a dar mucho que hablar y como decía, ¿no? Es internacional inglés porque él es nacido en Inglaterra y actualmente está jugando en la sub-18, pero hoy salía la noticia de que el seleccionador nigeriano se había puesto en contacto con él para intentar seducirlo para ya tenerlo en absoluta. Claro, a ver por dónde nos sale Noni Madueke, porque en una selección inglesa va a tener, obviamente, muchísimo más competencia que en una selección nigeriana, donde, pues, bueno, en esa banda derecha, en ese extremo derecho, pues mira, pues posiblemente de competencia tengo ahí a Samuel Chukwueze, pero obviamente, a priori, puede tener muchos más minutos y mucha más importancia en la selección africana, en las Super Águilas, si no me equivoco, creo que ese es su mote que en la selección inglesa donde todavía se encuentra en la sub-19. Sí, sí, la verdad es que es un jugador que está impactando mucho en este principio de temporada. La temporada pasada apenas tuvo minutos y estuvo más en el filial en segunda división y también en el equipo sub-19 jugando también la UEFA Youth League. Y bueno, esta temporada ya con el primer equipo, pues 4 golitos en todos los ratos que ha jugado, porque solo ha sido titular en 2 de ellos. Pero bueno, supuestamente con lo bien que lo está haciendo, pues tendrá minutos cada vez más y junto con Cody Gapco, Mario Götze, Aranza Javi, Doniel Malen, están haciendo que el PSV, José Ángel, vuelva a estar arriba en la clasificación de la Eredivisie. Sí, el PSV la verdad que ofensivamente se ha montado un buen equipito como Cody Gakpo, que ya lo comentamos, ya salió en uno de nuestros once, o el propio Mario Götze, ¿no? Que va a tener aquí otra oportunidad, no solo destacar esos 4 goles que lleva, sino que también lleva 3 asistencias, o sea que no es solo un jugador que tenga esa capacidad de gol, sino que también es capaz de filtrar pases o de en banda colgar buenos centros para sus compañeros y sobre todo quedarme con eso que tú comentabas, ¿no? Que habíamos hablado antes del programa, que le están haciendo intentar que mejore con la pierna derecha para que así sea menos impredecible. Vemos muchos zurdos que juegan a banda cambiada, que al final las defensas rivales aprenden a cómo defenderles y que van frenando su proyección. Y es muy importante que Noni Madueke consiga ir mejorando poco a poco esa diestra para ser un jugador mucho más menos impredecible y más difícil de defender. Sí, sí, esperemos que siga así. La verdad es que es un chaval que con una progresión, como todos o la mayoría que sacamos aquí, muy alta. Y ya pasamos a nuestro siguiente protagonista. Hablamos de Hannes Wolf, jugador austriaco del año 99, ya 21 años, que, bueno, tiene una historia particular porque él empieza jugando en el Liefering. Bueno, para que no lo sepa, Liefering es el equipo satélite que tiene el RB Salzburg en la liga, en la segunda liga austriaca, y ahí juegan todos sus jugadores. Llega al Leipzig la temporada pasada procedente del Salzburg, cuando ya había hecho una muy buena temporada en el Salzburg y se podía prever que iba a ser un jugador de un impacto, pero en ese periodo, pues en el europeo sub-21 se rompe la pierna jugando con Austria y la temporada pasada se la pasa en blanco, como decimos en el Leipzig, porque apenas juega 5 partidos a final de temporada. Y en esta, ante la, digamos, overbooking que tiene el Leipzig en la parte ofensiva, pues lo cede a un equipo como el Mönchengladbach, bueno, que puede ser rival del Leipzig, pero que los dirigentes del equipo de la Red Bull han pensado más en el futuro de Wolf y su buena progresión en un equipo como ya de buen nivel como el Gladbach, que quizá en esa rivalidad que pueda tener, y eso le costó caro ese finde, José Ángel, porque fue él quien en el partido ante el Leipzig pues marcó el gol de la victoria, la ley de Murphy. Pues sí, podríamos decir que se cumplió la ley del ex, pero como tú dices, aún no es ni ex, ¿no? Está en calidad de cedido y eso, han primado al final que vaya teniendo minutos y que pueda foguearse en la Bundesliga, si en el Leipzig apenas iba a tener oportunidades, ¿no? Yo creo que han hecho bien, han dejado atrás esa rivalidad, bueno, porque vayan a competir a priori por posiciones similares en el campeonato alemán, pero han priorizado eso, el desarrollo de Hannes Wolf. Yo creo que en ese caso han acertado, pese a que en este partido pues hayan tenido la mala suerte de que haya sido el propio jugador austríaco el que marcase el gol decisivo de la victoria, ¿no? Un chavalín de solo 21 años, 1,80 m,
y zurdo que normalmente suele jugar en banda derecha, banda cambiada, como muchos zurdos, ¿no? Pero yo creo que donde más cómodo se encuentra es cuando logran encontrar posiciones detrás de los puntas con cierta libertad. Sí, es un jugador que necesita mucha movilidad. Desde ahí llegó, o desde ahí fue su gran aparición en el filial, como decimos, del Salzburg. Hay que decir que en la 2017 es la gran estrella del Salzburg que gana la UEFA Youth League, o sea que es una competición ya importante a nivel de juveniles y él da un gran impacto en esa competición. Debuta y se afianza en el primer equipo y cuando ya parece que va a tener un impacto total firmando por un equipo importante en Alemania y quizá dar su salto a la absoluta austríaca, pues llega esa lesión en el peor momento, pero es un jugador, José Ángel, que antes de su llegada al Leipzig era muy estimulante y a pesar de esta lesión estamos viendo que se está recuperando bastante bien y que puede ser importante. Sí, siempre es una lástima cuando jugadores tan jóvenes se lesionan, ¿no? Sobre todo tememos por esa proyección, ¿no? Cuánto puede llegar a limitar una lesión. Pero en el caso de Hannes Wolf, la verdad que no se le nota para nada, ¿no? En su juego. Un juego muy alegre, muy creativo. Al final siempre busca explotar esas virtudes que él tiene de buena visión de juego, que va bien en el uno contra uno, tiene desborde, él tiene capacidad para cambiar de ritmo y sorprender. Y luego, pues, gol. Tiene también gol, como se vio en el partido contra el Red Bull Leipzig. Y la verdad que es un jugador que esperemos que durante su carrera, así como anteriormente no la ha respetado con esa anterior lesión, pues le respeten las lesiones para que podamos disfrutar de un jugador con muchísimo potencial. Pues sí, esperemos que venga eso que sea eso para el pobre Hannes Wolf que tuvo esa lesión, pero que le auguramos un gran futuro y a mí es un jugador que me gusta mucho. Así que ya para cerrar el 11 nos vamos a nuestro delantero esta semana. Hablamos de Noah Okafor, jugador del RB Salzburg, que bueno, José Ángel se puso las botas en la victoria 5-0 del Salzburg ante el St. Pölten y es un jugador que no está siendo titular todavía con la competencia de los Patson Daka, Koita y compañía, pero que la mínima oportunidad que tuvo de ser titular por la lesión de Daka, pues marcó un hat-trick. Sí, así es. Al final, cuando tienes oportunidades hay que aprovecharlas y Noah Okafor la aprovechó y de qué manera marcando un hat-trick, ¿no? Siendo decisivo en esa victoria holgada. Sí que es cierto que marcaron hasta 5 goles, pero bueno, 3 de ellos llevan tu firma y es una buena forma de reivindicarte y pedir más importancia en el Red Bull Salzburgo. Jugador suizo, pero que creo que ya es internacional, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, debutó internacional con la primera selección suiza en junio de 2019, justo cuando Suiza estaba jugando esa Final Four de la primera UEFA Nation League, que se clasifica el equipo helvético, y él juega el partido, bueno, tiene minutos, mejor dicho, en la prórroga de ese partido por el tercer puesto ante Inglaterra, sustituyendo a Aris Seferovic. Y hay que decir que es un jugador que ficha el Salzburg tras un amague fulgurante en el Basilea y lo fichan por una cantidad cercana a 11 millones y lo tienen ahí, pues bueno, en la factoría Red Bull como un proyecto interesante de jugador y la verdad es que va a dar mucho que hablar, supongo que después de fin de va a tener más protagonismo. También hay que decir que es otro de los jugadores de esta semana el 11 con doble nacionalidad porque su padre es nigeriano y su madre es suiza. Así que, aunque él ya ha debutado en este caso, en primer equipo suizo, en principio, no sé cómo está el tema ahora, porque, bueno, está lo de Munir y tal, que ahora pueden cambiar, pero este José Ángel parece claro que va a remeter a Suiza, más si ya ha debutado en la absoluta. Sí, al final, si has debutado en la absoluta, lo lógico es que se mantuviese ahí en la selección helvética, salvo que en un futuro pueda cambiar de opinión, pero bueno, no creemos, ¿no? Estando en una selección como es la Suiza, ¿no? Y que puede llegar a disputar campeonatos tanto Eurocopas como campeonatos del mundo, ¿no? Al final, Noah Okafor es un delantero con gol, con buena velocidad y sobre todo destaca por su juego al primer toque. Como tú comentabas, el tema de nacionalidades, creo que la gente ya está entendiendo por qué decíamos al principio que hoy iba a ser un programa bastante exótico. Y bueno, está claro que
tiene dos buenas selecciones que elegir y habrá que estar atento al futuro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que va a ser una once que nos podemos acordar mucho por esa ambigüedad todavía de algunos jugadores en esa representación de selecciones. Esperemos que todos elijan bien y que, bueno, que tengan sobre todo minutos y que lo podamos disfrutar. Repetimos el 11 con Oliver Christensen en portería, el jugador del Odense, el lateral derecho para Tariq Lamptey, jugador del Brighton, parejas centrales con Tio y Dibayev, uno del Schalke, otro del Chesca, Ryan Adnuris el lateral izquierdo, en el centro del campo Nicolo Rovella del Genoa, Abu Francis del North Island y también una posición más avanzada Pedro Neto del Wolverhampton. Ya como extremo derecho Noni Madueke del PSV, extremo izquierdo Hannes Wolf del Gladbach y arriba, pues lo que hemos dicho recientemente, Noah Okafor del RB Salzburg. Y nos vamos, José Ángel, si te parece, pues a tus 3 actuaciones más destacadas de la última jornada de la Europa League. Sí, así es. Como ya sabéis, la semana pasada, el jueves, se celebró la segunda jornada de la Europa League, de la fase de grupos, y ha habido varios jugadores así, sub-21, que han hecho buenos partidos, pero ha habido 3 que han sido trascendentales para las victorias de sus conjuntos. Además, 13 jugadores que juegan en 3 ligas importantes, como son la española, italiana e inglesa. Y vamos a empezar por el que juega aquí en España, ¿no? Que es el jugador del Villarreal, Jeremy Pino, que debutó en Europa en la primera jornada con el Villarreal ya, en ese partido ante el Sivasspor. Dejó buenas sensaciones, pero es que ante el Karabakh fue clave porque cuando entró el Villarreal iba por detrás en el marcador y fue de quien hizo el gol del empate y posteriormente hizo un pase clave que terminó dando el 1-2 al submarino amarillo. Luego los otros 2 jugadores a destacar. Sí, déjame decir de Jeremy Pino, que yo lo vi en internacional con España en el último Mundial Sub-17, creo que España pierde en cuartos ante Francia, en esa goleada que nos meten y que ya destacamos semana pasada analizando a Mbuku. Y bueno, es un jugador, como tú has dicho, ¿no? De banda, habilidoso, con buen disparo y que al Villarreal le va a venir muy bien. Sí que tiene jugadores el Villarreal, tiene bien cubierta esa posición, pero un soplo de aire fresco como este, José Ángel, tú que sigues bastante y eres aficionado del conjunto Groguet, pues le va a venir muy bien este soplo de aire fresco. Sí, totalmente, le va a venir. Sí, es cierto que tiene bien cubiertas esas posiciones, ¿no? Con jugadores del perfil de Samu Chukwueze o incluso Takefusa Kubo, pero bueno, al Villarreal en esos momentos le faltaba un poquito más de ritmo al partido y Jeremy Pino se lo dio con su descaro, su velocidad y con su capacidad para generar situaciones de peligro, ya sea con un disparo lejano que acaba en gol o con regates o pases. La verdad que es una buena novedad la de Jeremy Pino, un buen descubrimiento para la parroquia amarilla. Y bueno, es un jugador de origen canario, al igual que otro canario que también está llamando mucho la atención, como es el jugador del Barça, Pedri. Sí, la verdad es que esperemos que tenga el mismo impacto por el bien de Villarreal y por el bien también de la selección española, ¿por qué no? Coméntanos quién es el siguiente protagonista. Pues el siguiente protagonista es uno que a ti te gusta mucho y en cuanto lo vi su actuación y pensaba colocarle en el programa de hoy, a Marc le va a gustar mucho. Hablamos de Diego Dalot, jugador del AC Milan, que fue protagonista en esa victoria por 3-0 del conjunto italiano ante el Sparta de Praga, con un gol y una asistencia. Sí, bueno, es que para los que me vienen siguiendo un poquito de tiempo atrás, de Fútbol Fever y tal, saben que mi idilio con este jugador, que bueno, que internacional, como decimos, con Portugal en todas sus selecciones inferiores, es una generación que siempre destaco tanto del 99 portuguesa, que es auténticamente maravillosa, que todavía no han tenido demasiado impacto en el fútbol profesional, salvo Joao Félix y alguno más, pero que bueno, aquí se ha encontrado también con Rafa Leao, viene cedido del United, donde no había tenido demasiado protagonismo tras la marcha de José Mourinho, que es quien lo trae, pero bueno, la intención del United ha sido cederlo sin opción de compra. El Milan no va a tener esa opción. Todavía en Liga no ha jugado o ha jugado apenas 20 minutitos, pero José Ángel, aquí en la Europa League, pues bueno,
está haciendo ya actuaciones destacadas y va a ser un jugador, yo creo que importante, porque el Milan tampoco tiene en ese puesto jugadores importantes, ¿no? Ahora mismo está jugando Calabria titular y yo creo que Dalot a un buen nivel le puede quitar el sitio. Sí, totalmente. Yo creo que le puede comer la tostada a la competencia que tenga en el Milan, un Milan, el conjunto rossoneri, que es un equipo a tener muy en cuenta a nivel de talento joven, ¿eh? Ya comentamos que a final de mercado llegó Hauge, luego también está Ibrahim Díaz, Rafael Leao, que ya entró una vez en el 11 y un par de jugadores más sub-21, que pese a que en el Milan se habla mucho a día de hoy de la figura de Zlatan Ibrahimovic, no hay que olvidar, bueno, sobre todo también el portero Donnarumma, no hay que olvidar que la cantidad de jóvenes que hay en el Milan, un conjunto que muy a tener en cuenta, que va líder en la Serie A y que yo recomiendo que le echéis un vistazo porque os podéis encontrar con exhibiciones como la de Diogo Dalot en este último encuentro de Europa League o la de otros compañeros sub-21. Pues sí, la verdad es que sí, y esperemos que le vaya bien a Diego Dalot. Y ya, última actuación destacada de Europa League. Pues la última actuación destacada de la Europa League va, como hemos comentado, nos vamos a otra liga importante, en este caso la Premier League. Es el jugador del Arsenal, Joseph Willock, que hizo un gol y una asistencia en su victoria por 3-0 ante el conjunto irlandés del Dundalk. Sí, la verdad es que le va a venir muy bien a los jóvenes del Arsenal tener una competición no tan exigente como la Premier League, y por las cuotas que está luchando el Arsenal, que es meterse en Liga de Campeones, pues van a tener, como decimos, esta oportunidad de José Ángel de disfrutar y tener minutos en una competición como la Europa League. Sí, totalmente. Al final la Europa League, sobre todo en la fase de grupos, es una competición para que podamos ver a muchos jugadores jóvenes de equipos potentes a nivel europeo, donde esos jóvenes puedan tener muchísimos más minutos que quizás en liga, por las exigencias de sus clubes, no puedan llegar a tener y disfrutar. La verdad que el partido de Joseph Willock fue directamente, es que fue el mejor de su equipo. No, ya no es que fuese el mejor jovencillo que había en el campo, no, es que fue el líder de su equipo y fue totalmente trascendental para la victoria Gunner. Pues sí, la verdad es que sí. Y con esto, José Ángel, nos vamos a los tres destacados en la Liga de Campeones, que en este caso me toca a mí, y empiezo eligiendo pues a Anatoly Trubin, ¿no? Portero del Shakhtar Donetsk, José Ángel, que fue totalmente trascendental para el empate a cero de su equipo, valioso empate del Shakhtar tras ganar en el Di Stéfano al Real Madrid, y bueno, sacando paradas de mucho mérito. Yo recuerdo la primera parte de Lukaku, que bueno, muy importante, y que yo creo que este chico ya está muy por encima de Piatov, aunque en Ucrania se nieguen a retirar al veterano portero. Sí, yo creo que Piotov ya es hora de que vaya colgando los guantes o al menos dejando más hueco a los que van viniendo por detrás, ¿no? La verdad que tuvo que ser una muy buena actuación porque teniendo delante a una mala bestia como es el belga Lukaku y pudiendo resistir ahí todas sus oportunidades, la verdad que tiene mucho mérito y le vendrá muy bien a este Shakhtar, que la verdad que lo está sorprendiendo mucho en su grupo. Pues sí, la verdad es que es un jugador, un portero que va a dar mucho que hablar, 2 metros, y lo que decimos, ¿no? Creo que por delante de Piatov, y se tiene que ir afianzando en el equipo de Luis Castro. Voy a mi siguiente protagonista, y es Fabio Vieira del Porto, que también fue trascendental en la victoria de su equipo 2-0 ante Olympiacos, porque marca ese primer gol, un jugador de mucha calidad, que la temporada pasada ganó la Champions, pero en este caso la juvenil con el equipo del Porto, o sea, el 2019, en el 2020 recordemos que la ganó el Real Madrid, pero es un jugador que está dando el salto al primer equipo, Ángel, y que no es fácil eso, más teniendo a Cosenizado de técnico, y que bueno, en esta victoria importante del Porto, porque en la primera jornada perdió en casa del City, pues fue trascendental con ese primer gol. Sí, totalmente. Al final habrá que estar atento a esos partidos entre el resto de equipos que no sea el Manchester City, que a priori va a ser el que, bueno, a toda seguridad el que se lleva esa primera plaza del grupo, así que habrá que estar atentos a cómo le vaya al Porto ante Olympiacos y Olympique de Marsella, que creo que si no me equivoco juegan esta noche. Habrá que ver si hoy tiene también una nueva oportunidad. Pues sí, esperemos que sí, poder disfrutar de este Fabio Vieira, porque la verdad es que es un jugador medio centro, media punta, muy técnico, con un gran golpeo de balón, y que la verdad es que es muy fino y vale la pena verlo. Y José Ángel, para acabar este programa, pues
nos vamos a la última actuación, que no puede ser otra que la de Moise Kean, jugador que, bueno, está reflotando, digamos, en el PSG, tras más experiencias ya en la Juve y en el Everton, un jugador que se le compara mucho por Balotelli con ese carácter, también por, obviamente, ser italiano y de origen, de origen africano, bueno, en el PSG está reivindicando 2 goles ante el Istanbul Basaksehir, cuando su equipo estaba pasándolo bastante mal y que se ha encontrado con esa llave del PSG tras no estar demasiado bien en el Everton, y bueno, un regalo esto, ser el sustituto de Icardi en un equipo tan importante como el PSG. Sí, así es, tiene mucha responsabilidad, y más que va a tener esta jornada donde Neymar no va a estar disponible para el partido del conjunto francés, así que va a tener más Tampoco Mbappé, o sea que tiene doble tablero, seguro que juega. doble responsabilidad para un PSG que se la juega, porque recordemos que la primera jornada la perdió contra el Manchester United, así que va a estar un poquillo ahí en apuros el conjunto francés en esta fase de grupos, y creo que, si no me equivoco, en el Everton se están tirando un poco de los pelos por no poder disfrutar ahora de Moise Kean. Bueno, en el Everton está Dominic Calvert-Lewin, que está siendo el máximo goleador de la Premier, que más o menos está solventando bien, y el buen ritmo del equipo no, a lo mejor no están acordando mucho, pero sí, seguro que al final estarán contentos, ¿no? Porque todavía pertenece al Everton, está cedido ahí. También marcó en Liga hace 2 fines de semana, un doblete ante el Dijon, y bueno, una oportunidad de un jugador que pintaba muy bien, todavía es que es del año 2000, aunque hace mucho tiempo que lo seguimos. Hay que decir que el Everton pagó 33 millones de euros a la Juve, o sea, que es una cifra totalmente desorbitada para la edad que tiene, pero es que es un jugador que, como dijo José Ángel, en inferiores destacaba muchísimo en las inferiores italianas y también de la Juve. Sí, es que he oído que Ancelotti ya lo quiere visto lo visto que ha visto en el desarrollo de Moise Kean en el PSG, ya lo quiere sí o sí para la temporada que viene en el Everton, y poder contar con él, aunque es cierto que, como has comentado, el Everton le está yendo muy bien esta temporada y está en las primeras posiciones de la Premier League. Sí, su principal problema por al final va a ser pues que esté centrado, el carácter, como decimos, asimilable, que no coja el ejemplo de su compatriota Mario Balotelli. José Ángel, no sé si tienes algo que más que añadir, pero un placer de nuevo estar contigo en este ya 6º capítulo de Fútbol Fever, y nada, en plazo para despedirte. Pues sí, muchas gracias, Mar, por que podamos estar una semana más aquí hablando de todas estas jóvenes promesas. La verdad que ha sido un programa muy, pero que muy interesante, y con ganas de una nueva semana con Champions, Europa League y los correspondientes campeonatos ligueros, y eso, y darle las gracias a nuestros oyentes que semana tras semana nos son fieles ya y nos escuchan aquí. Pues sí, ya sabéis, si nos queréis ayudar a crecer, pues ya sabéis, el like y el suscribirse, que no os cuesta nada y que a nosotros nos ayuda a crecer. Y nada más que decir, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.